¿Cuál es la fórmula de la felicidad? ¿Acaso existe una fórmula como tal? A la gente le encantan los manuales y las fórmulas, es decir, y todo esto voy a culpar a las revistas femeninas como Vanidades, Marie Claire, que dicen los 5 pasos para no detectar una infidelidad, las 10 cosas que debes de saber para ser feliz, ¿no? Entonces, al ser humano condicionado, es decir, aquel que vive todavía bajo el yugo del ego, necesita manuales y fórmulas, ¿no? No existen tanto así. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes y la vida es incertidumbre. Pero, en la medida de lo posible, te voy a compartir algunos tips y consejos, un par, que serían para mí las fórmulas de la felicidad. Ahora, ojo, porque todo el revoltijo empieza por el lenguaje. Tú le llamas felicidad a momentos de alegría. Ayer leía que una chica decía que la paz no existía más que leer un día de lluvia con un café y un buen libro, y eso era la paz, y que para ella solo era la paz. Hay que entender una cosa, no podemos, si no queremos sufrir, tenemos que aprender a hablar. O sea, porque de pronto, aunque no lo creas, esas frases que decimos de pronto van a perjudicar muchísimo tu realidad. Es decir, si tú crees que solo la paz es un día de lluvia con un café y un libro, o sea, entonces se va a reducir a que, por ejemplo, si un día llueve y tú no tienes tiempo para leer, o no tienes café por alguna razón, entonces la paz ya no va a existir. La paz, o sea, tú tendrías que decir, ¿cómo tendríamos que decir? Me preguntan. Entonces yo digo, podrías decir, para mí uno de los más bellos momentos donde me siento muy en paz es uno de los muchos, me explico, es pero cuando eres tan radical y de pronto te expresas diciendo, para mí la única paz que existe es esta, pues entonces ya redujiste la paz, que es inmensa y que hay millones de formas de vivir en paz, a solo una. Entonces imagínate que un día te hagan que te mudes a Torreón, donde no llueve nunca, pero entonces nunca vas a vivir en paz, ¿me explico? Además hay que entender que la paz no es estar ajeno a la tormenta o a las complicaciones, sino vivir en una zona donde no llueve nunca y donde tienes que trabajar todo el día, y que a lo mejor no puedes hacer eso de leer un libro tomando un café. La paz, la verdadera y auténtica paz, es que estés enfermo, me explico, que estés solo, que no tengas dinero, que estés en la cárcel, que estés condenado a muerte, etcétera, y tú aún así experimentarte y sentirte en paz sin pedos, me explico, tranquilo y bien a gusto contigo y con la vida. Esa sería la verdadera paz, me explico. La otra está muy condicionada a ciertos factores, incluso climáticos. Entonces vamos a ver la fórmula de felicidad. Una de las fórmulas de las que hablo siempre es la de grandes deseos, expectativas mesuradas y necesidades mínimas. Lo he explicado durante casi 25 años de mi trayectoria y la gente sigue sin entenderlo, ¿me explico? Y me dicen, a ver, ¿cómo era? Otra vez. Y cuando lo empiezo a explicar, se dispersa su mente, el ego le bloquea y entonces no lo graban. Pero bueno, vamos a ver. Tengo grandes deseos, ¿no? De que mi relación funcione, mis expectativas son mesuradas. Yo incluso he dicho, y lo he dicho en otros videos, incluso las infidelidades deberían de estar ya presupuestadas, ¿me explico? O sea, yo entro en una relación, no digo que estés esperando que suceda, sino que siempre existe la posibilidad de que si te relacionas con un ser humano, quien sea, siempre existe, en mayor, menor o más o menos, una posibilidad de que te traicione, ¿me explico? De que te mientan y que te sean desleal. Si tú estás esperando encontrar una persona con la cual tú puedas decir a ojos vendados, sé que nunca me va a traicionar, tú no sabes lo que es la vida, ¿me explico? Porque la vida es incierta, es incertidumbre. Entonces, si tú quieres y necesitas, para eso necesitas, lo primero que necesitas es irte a terapia y empezar a crecer, porque estás demasiado atrapado por el ego. Demasiado atrapado es, no me hagan daño porque no me he desarrollado mentalmente, no tengo inteligencia emocional, por eso necesito que Dios se relacione conmigo, ¿me explico? O sea, alguien que sea incapaz. No, güey, o sea, en la vida todos son capaces de todo. De hecho,
Otra de las cosas que no le gusta mucho a la gente, de las cosas que digo, porque son cachetadas guajoloteras de realidad, es que el ser humano es malvado, güey. O sea, por naturaleza el ser humano es malvado. Y no lo digo yo, no me estoy citando a Simón de Beauvoir que decía, la naturaleza del ser humano es malvada. La bondad es cultura adquirida. Sí, claro que hay casos de gran bondad, hay casos de gran compasión, me explico, casos. Pero si tú buscas las guerras, los asesinatos, o sea, desde Abel y Caín, güey, el ser humano se está matando, carnal, por poder, por dinero, por celos, por envidia, güey, por lo que quieras. La naturaleza del ser humano es malvada, es traicionera, güey. Queremos mediante la iglesia y otras formas de dominación y manipulación hacernos creer que el ser humano es bueno de corazón. Güey, el ser humano no es bueno de corazón, güey. La gente que cultiva la bondad la tiene que cultivar, me explico, mediante educación, mediante la práctica espiritual, no la religiosa, porque la gente religiosa mayormente es envidiosa, es miedosa. El ser humano religioso se rige por el ego, ¿me explico? El ego y religión son uña y mugre. Entonces, y el ego es miedo. Entonces, y la religión manipula a través del miedo. Entonces, ahí donde hay miedo no puede haber amor. Y donde no hay amor, pues no hay bondad, ¿me explico? Entonces, hay más posibilidades de traición, de deshonestidad, de deslealtad, oportunismo. Yo he visto gente que, mira, no se saca a Dios de la boca, güey. Y son la gente más manchada y más gandalla con su propia familia, güey. O sea, y no estoy diciendo que sea mi familia o mis conocidos. He visto gente andando por el puto mundo viendo eso y lees la historia, güey. O sea, simplemente ve la historia de la humanidad, güey. Lee libros, o sea, entérate de todo, güey. Y en la religión que tú quieras, güey, te va a hablar de relatos violentos. O sea, existen más de 600 relatos homicidas en la Biblia. No hay nada, ni los telediarios son más violentos, ni las películas son más violentas de Quentin Tarantino son más violentas que la Biblia, güey. No hay nada más gore que la Biblia, güey. O sea, no hay nada más sanguinario donde se expresa cómo el ser humano es malvado, güey. ¿Me explico? Otra cosa es que aprenda a algunos que tengan esa bondad adquirida. Entonces, eh, eh, tenemos que tener grandes deseos, expectativas mesuradas porque sabemos que el otro nos puede traicionar en cualquier momento, pero mi felicidad no depende de la otra persona, del comportamiento de la otra persona, ni de las circunstancias, ni de si hace calor o no, ni de si tengo dinero o no. El otro día vi que decía Marta de Baile, ay, es que somos muy dramáticos, güey, con que haya salud ya podemos ser felices. No, mija, no, mija. Yo conozco gente completamente sana, totalmente, atletas, que veganos si quieres, o no veganos, con una nutrición bien chingona y son totalmente infelices, güey. Y conozco niños, güey, que no están sanos, que tienen leucemia y son la pura felicidad. Conozco gente sabia que está enferma, que tiene cáncer, güey, y son la pura felicidad. No tienen salud, güey, no es cierto de baile. No es cierto, o sea, tú dices, mientras tengamos salud, aunque no tengamos salud, podemos ser felices, güey, ¿me explico? La felicidad no depende de si tienes o no tienes dinero. Claro que te preocupas, yo me preocupo si no tengo dinero, güey, o sea, por, me puedo preocupar en el caso de no tener dinero para pagar mis deudas. Afortunadamente no tengo deudas y no tengo deudas porque soy un poco consciente de adquirir solo lo que puedo pagar, ¿no? Pero el gran asunto es que no depende la felicidad de nada. Y lo segundo es el acto de presencia. Mantenerse en estado de presencia, en estado de atención consciente, te va a mantener feliz. Solo sufrimos cuando estamos volteando hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando estamos haciendo dramas o telenovelas o tragedias en nuestra mente. Pero ahí entonces estamos dispersándonos en el pasado, en el futuro. No estamos en el aquí y en el ahora. Cuando estés sufriendo tienes que volver a conectarte con el momento presente mediante tu respiración, tu atención consciente. Tienes que sacudirte todas estas chácharas mentales, todos estos, los monólogos de la chacha que hablo yo, de tu ego telenovelero, y entonces dejar de victimizarte, dejar de dramatizar, dejar de no tomarte tan en serio, no tomarte tú tan importante, no, con esta importancia personal, que todo te ofende, todo te agrede, que si no piensa el otro como tú ya te sientes agredido y que te están diciendo que eres un idiota. No te lo tomes personal. Esa es una de las mejores fórmulas poderosas de la felicidad.